Bueno, en cuanto al alineamiento de la clase de antiarrítmicos, vamos a ver, por un lado, electrofisiología, sobre todo conocer los potenciales de acción de una fibra de Purkinje y de una fibra cálcica, la clasificación de antiarrítmicos de Vaughan y Williams, y vamos a ver brevemente el desarrollo de cada droga patrón de, obviamente, cada grupo de la clasificación de Vaughan y Williams. Vamos a empezar viendo el potencial de acción de una fibra de Purkinje. En ordenadas vemos milivoltios, en abscisas tiempo en milisegundos. Vemos que en una fibra de Purkinje hay 4 fases. Y una fibra cálcica, están a nivel supraventricular, que lo que vemos es que se confunde la fase 1 y 2, entra calcio en la fase 0, por eso son fibras cálcicas, y durante la repolarización sale potasio, ¿no? Lo que sería la fase 3 de este potencial de acción. La fase 4, o de despolarización diastólica espontánea, nosotros vemos que va despolarizándose levemente hasta que ocasiona o va a ocasionar otro nuevo potencial de acción. Acá lo vemos, pero con cada grupo de drogas antiarrítmicas. Los de clase 1 son bloqueantes de la corriente de sodio. Recuerden que las fibras de Purkinje son fibras sódicas, van a inhibir esta fase. Los fármacos de clase 2, como los beta bloqueantes, van a inhibir también la fase 2. Lo mismo los de clase 4, porque bloquean justamente la entrada de calcio a este nivel. Como antiarrítmicos de clase 3 son bloqueantes de la salida de potasio, que se da en esta fase, y los bloqueantes beta de clase 2 van a inhibir la despolarización diastólica espontánea, de alguna manera disminuyendo la frecuencia cardíaca. Acá lo podemos ver un poco mejor, en blanco es el grupo control, clase 1A en rojo, 1B en celeste y 1C en amarillo. Es decir, que estas serían las modificaciones que hacen estos grupos de fármacos de clase 1, de grupo 1, en el potencial de acción de la fibra miocárdica. El conocer estos gráficos hace que ustedes se puedan familiarizar con las acciones que tienen este grupo de drogas. ¿Cuáles son las condiciones que generan arritmias? Del punto de vista fisiopatológico, el automatismo normal alterado, por ejemplo, administración de beta bloqueantes, la acetilcolina a nivel vagal puede dar un automatismo normal alterado. El automatismo anormal por foco ectópico son despolarizaciones diastólicas espontáneas que se dan sobre todo por isquemia. La postdespolarización se ve mucho, por ejemplo, en la hipoxia y en los trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo variaciones bruscas de la concentración de potasio. Y las arritmias por reentrada, ahora lo vamos a ver mejor en un gráfico, se producen, como la palabra lo dice, por reentrada de un estímulo. Acá vemos un electrocardiograma normal, sería este de acá, y los patológicos que vemos más abajo. Ritmo nodal, donde no se ve la onda P, bloqueo cardíaco, ustedes ven como hay una onda P no acompañada de QRS, aleteo auricular, fibrilación auricular y fibrilación ventricular,
lo que sería ya un paro cardíaco, ¿no? Más que nada para que se familiaricen con las ondas del electrocardiograma. Esta es una fibra de conducción y acá vemos el mecanismo de reentrada. Vemos como de repente un estímulo normalmente no puede pasar por un área que está bloqueada, entonces da toda la vuelta y a esto se lo llama reentrada. Este estímulo puede subir y ocasionar un latido ectópico, por ejemplo. Ahora vamos a ver la clasificación de Bogart y Williams para la clasificación de justamente antiarrítmicos. Estos los podemos dividir en clase 1, que a su vez se divide en clase 1A, 1B y 1C. En este grupo de drogas se bloquea el canal de sodio, sobre todo en la fibra de Purkinje, y acá vemos con cruces cuando este bloqueo de sodio es mayor o menor. La repolarización, como vemos, se puede prolongar en las drogas de tipo 1A, se acorta en la 1B y no presenta cambios en la de 1C. Estos son los exponentes de estos antiarrítmicos, es decir, la droga patrón o las drogas que se utilizan en cada uno de estos grupos. Acá vemos el grupo de clase 2, tenemos los beta bloqueantes, con exclusión del sotalol que pertenece más a clase 3, afecta la corriente marcapasos, bloqueo indirecto del canal de calcio. Grupo 3, corrientes de potasio repolarizantes en la fase 3 del potencial de acción, y tenemos como droga patrón la miodarona. Grupo 4, bloqueo de canales de calcio, del nódulo auriculoventricular, verapamil y diltiazem, y el grupo 4 bis, que son abridores de los canales de potasio, originando hiperpolarización, tenemos a la adenosina. Vamos a empezar viendo las drogas del grupo 1. Son drogas bloqueantes de los canales de sodio que se van a dividir en grupo A, que enlentecen fase 0 y 3 del potencial de acción, van a deprimir la capacidad de respuesta de membrana, disminuyendo la pendiente de fase 0. Van a disminuir la excitabilidad, aumentan el periodo refractario efectivo, y las drogas que componen este grupo son la quinidina, prácticamente ya no utilizada. De los fármacos del grupo 1B, tenemos un mínimo efecto sobre la fase 0, aumentan la velocidad de la fase 3, disminuyen levemente la duración del potencial de acción, y la droga patrón es la lidocaína. Los fármacos del grupo 1C enlentecen la fase 0, son depresoras potentes de la capacidad de respuesta de membrana, aumentan la duración del potencial de acción, y tenemos a la flecainida y la propafenona, que se utilizan sobre todo en pacientes con arritmias ventriculares que ponen en riesgo la vida cuando no han respondido a otros tratamientos más conservadores. De las drogas del grupo 2 o beta bloqueantes provocan bloqueo simpático, y la droga patrón es el propranolol, van a enlentecer la fase 3 del potencial de acción otro grupo de drogas, que es el grupo 3. Casualmente se llama la fase 3 del potencial de acción, pero es una coincidencia. Sobre todo afectan la repolarización, el canal de potasio, aumentan el periodo refractario efectivo, y la droga patrón de este grupo es la miodarona.
Del grupo 4 son los antagonistas de los canales de calcio, van a actuar sobre todo en la fase 2 de las fibras sódicas y la fase 0 de las fibras cálcicas, van a disminuir la velocidad de conducción, disminuyen el automatismo, y la droga patrón es el verapamil, aunque también se puede utilizar el diltiazem. Consideraciones a tener en cuenta. Para una correcta terapéutica antiarrítmica hay que ver factores precipitantes como hipoxia, trastornos ácido-base, hipercapnia, trastornos del potasio, del calcio y también del magnesio. Ver el efecto proarrítmico que tienen las drogas, casi todas tienen efecto proarrítmico. Que uno detecte una arritmia no es indicación inmediata de su tratamiento. Un ejemplo de esto son las extrasístoles ventriculares por estrés que puede tener una persona que consume mucho café. No es indicación para tratarlo farmacológicamente. Hay que usar drogas con mínimo efecto proarrítmico y monitorear, si es que se puede, los niveles plasmáticos de las mismas.